Buenos días, vamos a dar la bienvenida para esta presentación. Bueno, el día de hoy la ponencia es convertidores AC y sus aplicaciones en turbinas eólicas. El ponente es el maestro en ciencias Diego Armando de Jesús Gutiérrez Torres y pues él es alumno de doctorado en Cinvestav Guadalajara. Y voy a leer una pequeña reseña curricular del ponente. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Electricista por la Universidad de Guanajuato, Salamanca, México en el año 2019. Regresó a la carrera. También obtuvo el grado de maestro en ciencias en el Cinvestav Guadalajara, México, en 2022. Y como ya dije, actualmente cursa el programa de doctorado en ciencias del Cinvestav Unidad Guadalajara y sus áreas de interés incluyen los convertidores de energía y máquinas eléctricas. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a hacer la palabra al maestro en ciencias Diego Armando de Jesús Gutiérrez Torres para que inicie su presentación. Adelante, Diego Armando. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues este trabajo forma parte tanto de continuación de mi proyecto de tesis de licenciatura como pues, la aplicación que se propone para este tipo de convertidores en mi trabajo de maestría. Actualmente, como comentó el doctor, estoy usando el segundo cuatrimestre del doctorado en sistemas de potencia y llevo algo trabajado, continué trabajando con algo de esto, ya aplicando algunos controles a este tipo de convertidores y al sistema completo de la turbina eólica, el generador y la parte de la red. Bueno, la presentación se encuentra dividida en 7 secciones. Vamos a ver la introducción, después lo que es un convertidor matricial directo, que es un tipo de convertidores de corriente alterna, las técnicas de modulación, que son básicamente cómo opera este tipo de convertidor, una implementación que se hizo de este convertidor, las pruebas al prototipo que se implementó, la aplicación propuesta, que en este caso es aplicación en turbinas eólicas, y finalmente unas conclusiones. Como introducción, según datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable, en 1997 se contaba con una capacidad instalada de energía eólica de 7.5 gigawatts. Actualmente, bueno, con datos de 2021, se presentó un crecimiento de 110 veces, lo que representa una capacidad instalada de 825 gigawatts. Por otra parte, según datos de la Asociación Mexicana de la Energía Eólica, México tiene una capacidad instalada de 7.3 megawatts, lo que representa el 8% de la capacidad total, con un crecimiento anual aproximadamente del 27%. En turbinas eólicas existen configuraciones de turbinas en eje horizontal y eje vertical, donde las que captan la mayor cantidad de energía son las de eje horizontal. También a su vez existen diferentes generadores que se utilizan para transformar esa energía mecánica en energía eléctrica, ya sean de corriente directa, de inducción o síncronos. Ahorita vamos a ver más adelante cada una de estas topologías. Aquí en la figura 3 podemos observar las diferentes topologías que existen. En la primera topología, que es tipo 1, podemos ver que contiene una caja de engranes, un generador de inducción jaula ardilla, un arrancador suave que después es bypaseado por un interruptor y un banco de capacitores para compensar el factor de potencia. En el tipo 2 nuevamente se observa una caja de engrane, un generador de inducción de rotor bobinado, nuevamente un arrancador suave, compensador de reactivo. En la topología tipo 3 se tiene nuevamente la caja de engranes, un generador de inducción doblemente alimentado con un convertidor corriente alterna que enlaza la red con el rotor. Es importante. En la topología tipo 4, aquí la caja de engranes es opcional. Como ya son motores síncronos, los motores síncronos pueden reemplazar la caja de engranes aumentando el número de polos. Aquí, si se fijan, la configuración es diferente. Aquí, como quien dice, el convertidor está en serie con el generador, ya sea un generador síncrono de imanes permanentes, un generador de inducción jaula ardilla, un generador síncrono de rotor bobinado. Podemos ver que en la topología 3, el generador solamente está conectado a través del rotor con la red. Esto tiene una ventaja, ya que de la potencia que circula, el 30% pasa del rotor por el convertidor a la red, mientras que el otro 70% pasa directamente del estator a la red. Podemos ver que está enlazado el estator directamente con la red en esta topología y el rotor está enlazado a través del convertidor. Esto quiere decir que el convertidor normalmente se diseña a una capacidad del 30% de la nominal del generador, mientras que en la topología tipo 4, aquí el convertidor sí requiere pasar el 100% de la energía, por lo que se diseña en base a la potencia nominal también del generador. Ahora bien, también existe una topología tipo 5, pero en este caso estas 3 de este lado son las que tienen menor cuota de mercado. Esto es por ya varios aspectos, tanto que requiere compensar factor de potencia y como
implementar controles de máxima potencia o de control de potencia activa y reactiva se vuelve más complicado, sobre todo en los que son ya controles mecánicos. Entonces, el que tiene la mayor tasa, la mayor cuota de mercado es la topología tipo 2, que es el generador doblemente alimentado con un convertidor corriente alterna, con una cuota de mercado superior al 50%. En segundo lugar está la topología tipo 4, tiene el generador síncrono o de inducción de imanes permanentes síncrono o de rotor bobinado con una caja de engrase opcional y un convertidor nuevamente corriente alterna. Aquí podemos ver la importancia de los convertidores corriente alterna para la aplicación de turbinas eólicas, ya que por ejemplo en el lado de la turbina la velocidad del generador va a depender de la velocidad del viento, mientras que en el lado de la red la frecuencia siempre será fija, en este caso aquí en México de 60 Hz. Ahora bien, en los convertidores corriente alterna también existen divisiones. Están los convertidores directos, los convertidores indirectos y los convertidores híbridos. Una característica de los convertidores directos es que en este caso no requieren elementos almacenadores de energía, como pueden ser inductores o capacitores. Es decir, que la conversión se realiza sin pasar por una etapa, por ejemplo, de corriente directa. Es alterna directamente pasada a alterna. Ahorita vamos a ver más adelante. En los indirectos, el más conocido de todos los convertidores corriente alterna es el convertidor back-to-back, que es un convertidor de dos etapas. Una etapa se puede ver como rectificación y la otra de inversión. Entre estas dos etapas existe un capacitor que forma un enlace DCD. Finalmente los híbridos, que después es una combinación de ambos. También en el grupo de los directos existe el ciclo convertidor, que es un tipo de convertidor corriente alterna, pero tiene una limitante que solamente puede convertir, no recuerdo bien, son frecuencias múltiplos de la que se tenga en alguno de los lados, que en este caso el lado fuente sería la de 60, es una limitante. Aquí en la figura 5 podemos ver el esquema del convertidor back-to-back, donde, como les comentaba, tiene una etapa de rectificación, una etapa de inversión y un enlace DCD. Y es muy importante el capacitor del enlace DCD, ya que la potencia del convertidor va a estar determinada por el tamaño de este capacitor. Recordar que este capacitor es un capacitor electrólico y entre mayor potencia se requiera este convertidor, mayor será el tamaño y peso de ese capacitor. Algo importante. Ahora bien, en este trabajo que estuvimos realizando, se propone utilizar no un convertidor convencional, que es un back-to-back, sino un convertidor directo. Ese convertidor directo nos abriría una ventaja muy significativa en lo que viene siendo la relación de potencia-volumen, potencia-peso. Y en esta figura 7 podemos ver una comparativa del convertidor back-to-back en azul, que es la área marcada en azul, contra el convertidor matricial directo, que es el área marcada en rojo. Podemos ver a mayor potencia el convertidor matricial o convertidor directo nos permite tener la misma cantidad de potencia en un menor volumen, en un menor peso. Sin embargo, por ejemplo, en aspectos como la compensación de potencia reactiva, en el caso del convertidor back-to-back, se puede hacer una conversión de potencia activa y reactiva porque se tiene enlace DCD. En el convertidor matricial directo es necesario, si uno quiere compensar potencia reactiva a la entrada o salida, disponer de potencia reactiva en el otro lado. Si no, pues no, esto no se puede conseguir. Por otra parte, también podemos ver la corriente I2, que es la corriente máxima de salida cuando la frecuencia es cero, es decir, corriente directa, también es superior en el convertidor matricial directo. Lo mismo ocurre cuando las frecuencias de entrada y salida son iguales. En el convertidor matricial directo se puede obtener mayor corriente cuando se da esta condición de que las frecuencias de entrada y salida son iguales. El área del encapsulado, pues en el convertidor matricial directo se tiene trifásico se tienen 18 transistores, mientras que en el back-to-back convencional, trifásico son 12 transistores. Por eso, a fin de cuentas, en el matricial directo se pasa menor potencia por cada uno de los dispositivos. Lo mismo ocurre, en la relación de tensión entrada-salida, ahí sí el convertidor back-to-back superior, ya que el convertidor matricial directo tiene la limitante de que solamente puede transferir una relación de tensión entrada-salida de 0.86, a diferencia del back-to-back, que es superior a 1.2. En lo que viene siendo las eficiencias a potencia nominal y al 25% de la potencia nominal están prácticamente igual. Entonces, lo que representa como una característica importante en los convertidores directos alterna es la relación que tienen en peso y volumen. Aquí en la figura 8 podemos ver el esquema del convertidor matricial directo, que como les comentaba es un convertidor de una sola etapa, es decir, la corriente alterna se pasa a corriente alterna así directamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? El arreglo es una disposición de interruptores bidireccionales que enlazan de manera directa cada una de las fases de entrada con cada una de las fases de salida. La nomenclatura que se utiliza normalmente es minúsculas para las entradas y mayúsculas para las salidas. Ahora aquí en el cuadro en rojo podemos
podemos ver cómo la fase A tiene una conexión directa a través de los interruptores direccionales con cada una de las fases de entrada. Para operar este convertidor se requiere conocer las tensiones de entrada y las corrientes de la salida. Ya más adelante veremos para qué se utilizan. También aquí en la figura 19 podemos ver así una forma básica de entender el funcionamiento, como la salida, que es la fase A, se crea a partir de pequeños segmentos de las fases de entrada, en este caso la A en verde, la B en azul y la C en llusa. Podemos ver cómo se crea a partir de pequeños segmentos de cada ciclo de trabajo. En la figura 9 muestra el esquema completo del convertidor matricial directo. Como podemos ver en la figura anterior teníamos interruptores bidireccionales, pero actualmente pues no disponemos de ese tipo de dispositivos. Entonces lo que se hace es recurrir a arreglos con transistores convencionales para tener estos interruptores bidireccionales. Aquí en este caso se muestra en el esquema cómo el interruptor bidireccional se crea a partir de dos transistores en configuración emisor común. Se tiene también el filtro de entrada, filtro de salida. Estos son filtros de muy baja impedancia para que no afecten a la caída de tensión en la salida, y son puramente de filtrado, no son como en el convertidor back-to-back, que son para almacenar energía. Las ecuaciones 1, 2 y 3 son las ecuaciones que describen el comportamiento de las tensiones de entrada y salida y de las corrientes de entrada y salida, que se expresan a través o pueden pasarse de un lado hacia el otro a través de la matriz de conmutación, que viene siendo una matriz de 3x3. Cada uno de los elementos de esta matriz representa cada uno de los interruptores bidireccionales, y la suma de cada una de las columnas no debe ser superior a la unidad. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, como habíamos dicho, requeríamos medir la tensión a la entrada y la corriente a la salida. Ahorita eso es algo que se requiere sí o sí, medir las tensiones a la entrada y la corriente a la salida, pero también se requiere seguir dos reglas. La primera es no dejar de suministrar corriente a la carga. Esto puede ocurrir cuando tenemos dos interruptores bidireccionales abiertos, como en la figura 10. En caso de tener una carga inductiva, esto creará un incremento en la tensión y podría dañar lo que se tenga del lado carga o incluso los interruptores bidireccionales. Esto no es deseable, pues siempre tiene que haber un camino del lado fuente al lado carga. Ahora, la segunda regla es no causar un cortocircuito entre dos fases de entrada. Esto es, pues claramente puede dañar no solo los interruptores direccionales, sino también la fuente. Un cortocircuito sería cuando cerremos dos interruptores que enlazan, por ejemplo, a cada una de las fases de salida al mismo tiempo. Y en la figura 12 podemos ver los diferentes arreglos de interruptores direccionales. Nosotros en este trabajo utilizamos esta configuración de emisor común, ya que es como vienen la mayoría de transistores, vienen en este arreglo, y también ahí por unos aspectos técnicos de electrónica es más fácil trabajar con esta topología, ya que quedan los emisores, que son la referencia para activar los transistores, en modo común. También existen configuraciones con colector común, con transistores de nitruro de galio, con transistores de bloqueo inverso, y con un transistor con una configuración con 4 diodos enclavados. En esta configuración, una desventaja podría ser que es más sencilla de utilizar, pero una desventaja es que al pasar la corriente por más dispositivos se tienen mayores pérdidas. Ahora bien, habíamos comentado que se requería medir la corriente de salida. La corriente de salida se requiere medir porque nosotros no podemos simplemente conmutar los interruptores direccionales así sin algunos pasos, ya que podemos dañar tanto lo que les había comentado de las reglas, tanto dejar de suministrar corriente a la carga o hacer un cortocircuito. Para esto ya en la literatura se han abordado diferentes procesos para hacer esto de una forma más ordenada, en conmutaciones de 2 pasos, de un solo paso o de 3 pasos, pero dentro de las conmutaciones más seguras de realizar, que nos permiten minimizar el riesgo de dañar los interruptores, es la conmutación de los 4 pasos. En esta conmutación, con la medición de la corriente salida, se hace una serie de pasos. Por ejemplo, si suponemos que tenemos encendido el interruptor bidireccional 1, si quieren encender el interruptor bidireccional 2, determinando el sentido de la corriente, se apaga el transistor que no está conduciendo corriente en ese sentido. En este caso es este transistor. Podemos ver que está conduciendo corriente en ese sentido, es el transistor TA1. El TA2 simplemente la conduce, pero a través del diodo. Entonces, al apagar el transistor no seguiría pasando corriente, pero solamente podría pasar. Sigue después el encender el transistor que conduce corriente en el mismo sentido, pero de la otra fuente de suministro, que en este caso sería el transistor TBA1, por el que se enciende. Ahora lo siguiente es apagar el transistor de la fuente de tensión que se quería dejar de conducir. En este caso es este. Una vez apagado, se enciende el otro transistor para que ahora sí el flujo de corriente sea bidireccional. Podemos ver que ahora sí, en dado caso que la corriente I cambie de sentido, ahora sí puede pasar por este transistor, también por el diodo, entonces puede influir
en ambos sentidos. Esa conmutación se puede ver, si lo quisiéramos ver en el diagrama de unos y ceros, como es, dependiendo del sentido, pues se sigue una determinada secuencia o otra secuencia. Y en tiempo pues, se ve algo como esto, donde estos tiempos son muy pequeños. Este tipo de conmutación de los 4 pasos es el equivalente a los tiempos muertos en el convertidor back-to-back como analogía. Ahora bien, para operarlos, este convertidor se requiere una técnica de modulación. Esta técnica de modulación pues, ha cambiado a lo largo del tiempo. En 1980 se propuso la primera técnica de modulación para este tipo de convertidores. Sin embargo, en esta técnica de modulación, para poder controlar el factor de potencia a la entrada, era necesario conocer el factor de potencia a la salida. Ya más tarde, con las técnicas de Space Vector Modulation y la de descomposición de valores singulares, esto ya no se requería. Estas técnicas ya es más sencillo hacer algún tipo de control, ya que no es necesario conocer el factor de potencia de la salida para poder controlarlo a la entrada. En este trabajo se utilizó la técnica de modulación de descomposición de valores singulares. Estas son las ecuaciones más o menos que se requieren realizar para cada ciclo de trabajo y poder determinar cuánto tiempo se debe activar cada transistor y en qué orden. Esta técnica como les dije, es una descomposición de valores singulares de la matriz original de conmutación, y se basa en que se tienen dos marcos de referencia, cada uno independiente de entrada y salida, y estos están girando a una velocidad determinada. Con este tipo de técnica de modulación, bueno, se utilizó esta porque en realidad al tener estos marcos de referencia que giran, es el equivalente a un marco de referencia de tipo de crucero de par. Con esto pues se simplifica el control en lo que viene siendo máquinas eléctricas rotatorias. También se tiene el mismo marco, pero en el lado de entrada. Ahora bien, en la figura 16 se muestra el esquema de implementación del convertidor matricial directo. Prueba. Se tiene la fuente trifásica, un filtro de entrada, el convertidor matricial directo, que viene siendo la matriz de interruptores, una tarjeta de control con la medición de tensiones de entrada, corriente de salida, filtro de salida y una carga. En la parte que habíamos comentado del convertidor matricial, se tiene un módulo de medición de tensiones de entrada, un módulo de medición de las tensiones de entrada, un módulo de medición de las corrientes de salida, un módulo de control que viene una tarjeta, un micro de Texas Instruments para realizar los cálculos de técnica de modulación y la modulación de los 4 pasos, y la matriz de interruptores direccionales que son controladas a través de un módulo de disparo. Ahorita los vamos a ver más adelante. Podemos ver la tarjeta de medición de tensiones y corrientes, tensiones de entrada, corrientes de salida. Es un módulo que pasa de los valores de la tarjeta, que el microcontrolador trabaja valores 0 a 3.3, nos pasamos a valores de más o menos 15, que es a través de este dispositivo, también aislado. Finalmente, en la figura 18 de la derecha se tiene la matriz de los interruptores direccionales 3x3, que es para una configuración básica o trifásica. Podemos ver que están los transistores en configuración emisor común y que se tienen 3 fases de entrada y 3 fases de salida. En la figura 19 podemos ver las pruebas que se realizaron a este prototipo. En verde, azul y fuchsia tenemos las tensiones a la entrada de línea neutro, y en amarillo las tensiones de salida de línea neutro. Podemos ver aquí pues cómo es la operación del convertidor, que a partir de las fases de entrada se va creando una fase de salida. Esto es antes del filtro, por eso se ve de esta forma la tensión de salida. Ahora aquí en la figura 20 podemos ver las pruebas del convertidor a diferentes frecuencias. En la parte izquierda podemos ver las formas de onda antes del filtro y después del filtro. A la derecha podemos ver como en el lado de entrada tenemos una fuente fija de 60 Hz, y a la salida tenemos pues estamos obteniendo diferentes tipos de frecuencias. En este caso son 25 Hz, 50 Hz y 100 Hz. En la figura 21 se tiene otra prueba. En este caso la entrada nuevamente es 60 Hz y las salidas se ponen a 10, 50, 60 y 100 Hz. Podemos ver la entrada de tensión en verde y las salidas en amarillo, azul y fuchsia. Podemos ver lo que les comentaba a 10 Hz, acá está a 50 Hz, a 100 Hz y 62 Hz aproximadamente. Ahora es el caso opuesto. La figura 22. Ahora en la entrada tenemos frecuencias de diferentes valores y a la salida buscamos obtener frecuencia fija. Esto es para probar que tanto el convertidor puede funcionar con una frecuencia fija en la entrada y una variable en la salida y viceversa. Entonces en la entrada tenemos en amarillo frecuencias de 52, 65, 72, 40 y 92 Hz, mientras que en la salida en azul tenemos 59, 60, casi, con lo que validamos pues que el convertidor puede funcionar a diferentes, en ambos casos, con frecuencia fija a la entrada, variable en la salida. Ahora se proponen 3 escenarios para medir o para probar el funcionamiento del convertidor. En el primer escenario se pone una carga puramente resistiva, en el segundo escenario una carga resistiva en paralelo con una inductiva, y en el tercer escenario una carga resistiva en paralelo con una
carga capacitiva. Y se puede ver el escenario 1, el escenario 2 con el otro tipo de carga y en el escenario 3 tipo de carga RC. En el primer escenario se tiene aquí la forma de onda de la tensión a la entrada, la tensión a la salida y la corriente de la salida. Podemos ver que están en fase la corriente de salida con la tensión de salida, lo que es potencia, solamente consumo de potencia activa, que es una carga resistiva. Es correcto, pues con esto validamos que sí es puramente resistiva, que sí está operando el convertidor, y también se tiene una medición por parte de una adquisición, un módulo de adquisición de datos donde se puede medir la potencia activa y reactiva en el lado carga y en el lado fuente. Aquí solamente son mediciones de cada fase, porque hay que dar por 3 para tener la medición trifásica. Sería por 3 porque solamente es tensión de línea neutro y la corriente es en la figura 25 se tiene el escenario 2, donde aquí en este caso teníamos la carga inductiva y resistiva. En este caso la corriente se atrasa respecto al voltaje. Podemos ver también acá en la medición de potencia que tenemos un consumo de potencia reactiva e inductiva en el lado carga. Acá en el lado fuente se puede ver que es capacitiva, ya que aquí sí se tiene el filtro de entrada, pues esto viene por el filtro de entrada. Obviamente las mediciones son de una sola fase, por lo que hay que multiplicar por 3 para tener las mediciones trifásicas. Y finalmente en la figura 26 tiene el escenario 3 con la carga capacitiva. En este caso el que se atrasa es el voltaje respecto a la corriente, y en el consumo de carga aparece ahora sí potencia reactiva capacitiva, lo mismo en el lado fuente, que es debido al filtro de entrada. Finalmente se hizo una medición de lo que es la distorsión armónica de tensión y corriente, donde los peores valores se obtuvieron en lo que es el escenario 3 con la carga resistiva en paralelo con la carga resistiva capacitivo, y esto es porque el filtro en su mayoría se diseña siempre suponiendo una carga inductiva. Es el resultado de esta mala medición en lo que hizo la corriente con el escenario 3, carga resistiva capacitiva. Ahora bien, la aplicación que se propone para este convertidor es turbinas eólicas. Recordemos que la turbina eólica tendría usando un generador síncrono, por ejemplo, tendría una velocidad proporcional al número de polos y a la velocidad de viento, mientras que en el lado RES se requiere una frecuencia fija de 60 Hz, por lo que se propone aquí utilizar ese convertidor corriente alterna directa. Para esto, pues aquí en la unidad pues es complicado tener una turbina que esté funcionando todo el tiempo, y se realizó una emulación con un acoplamiento de un motor de corriente directa y un generador síncrono de imanes permanentes acoplados. Nosotros podemos emular el comportamiento de la turbina eólica a través del motor de corriente directa, como si fuera un premotor. Para esto pues hay que hacer un esquema de control y modelar el comportamiento de la turbina a través de un microcontrolador. Y en la figura 30 podemos ver el esquema de control que se utilizó, donde a través de un convertidor de corriente directa a corriente directa se estuvo variando el voltaje en las terminales del motor de corriente directa, con la medición también de velocidad del motor. Se utilizó el modelo aquí se utilizó Simulink en conjunto con una tarjeta de desarrollo de microcontroladores de Texas Instruments, donde a esta tarjeta se le cargó el modelo de la turbina eólica. A ese modelo de la turbina eólica se retroalimentar lo que hizo la velocidad del rotor, el ángulo de pitch que se fijó en 0 y la velocidad de viento, ya puede ser fija o un perfil de viento. A su vez esta nos entrega un par por unidad, entonces hay que pasarlo a valores MKS. Luego en el motor de corriente directa, la corriente de armadura es proporcional al par de la misma máquina, por lo que se hace una conversión del par corriente, y con eso se obtiene una emulación de lo que es una turbina eólica. Ahora, para validar que funciona este esquema de control y esta implementación, se realizó una prueba en la que en el acoplamiento que les había mostrado, en el lado del generador se empezó a variar la carga, es decir, funcionando esta emulación a una velocidad de viento fija, se empezó a variar la carga del lado del generador. Esto con el fin de obtener una curva de cómo se comporta esta emulación con la medición de potencia y velocidad. Pues, al plotear esas dos variables se obtiene esta curva, que es la curva característica de la relación de velocidad o potencia de una turbina eólica, y se puede ver en la figura 32 el esquema que se implementó, donde se tiene finalmente en el lado de la derecha se tiene controlando ambas corrientes. Podemos ver aquí la forma de onda que se obtiene tanto en entrada como salida. Finalmente en la figura 37 se muestra el control de la corriente Q, donde la D se busca que sea 0, y se tiene la medición de potencia con el mismo bloque que les comentaba de adquisición de datos, donde se tiene una medición, en este caso con estos valores de potencia reactiva de 101 volt/amper reactivo. Como conclusiones, la implementación de este prototipo modular permite reemplazar componentes dañados, es algo muy habitual en estos convertidores, ya que es algo complicado conmutar corriente alterna directamente corriente alterna. Es algo muy importante también que solamente se está utilizando un microcontrolador, ya que en ese microcontrolador está utilizando la técnica de modulación, la conmutación de corriente en los 4 pasos, y los controladores. También a su vez, pues el microcontrolador está haciendo las mediciones de las tensiones de entrada y corriente de salida, y de la posición y velocidad del encoder. También uno de los factores más importantes a considerar en este tipo de
convertidores directos es la conmutación entre lo previsional. Utilizar la técnica de modulación de distribución de valores singulares requiere menor potencia de cálculo respecto al resto de técnicas y también es más práctica en el sentido de que tiene los marcos de referencia de cruceros. O sea, podemos tener con la medición de encoder tenemos un marco de referencia en el que simplifica los controles. Finalmente, pues se ha validado que el convertidor matricial directo operando como en un sistema de conversión de energía eólica permite reducir, como hemos comentado, el mantenimiento, el volumen, peso y costo en comparación con las otras alternativas. También aquí les muestro la hoja de ruta que hemos seguido, donde en su mayoría esta parte de aquí fue el trabajo de licenciatura de tesis, donde se hizo el diseño y algunas pruebas al convertidor. En la parte de la maestría tanto está el centro como parte de acá donde se aplicó el convertidor ya en algo como que se le propone una aplicación en conversión de energía eólica. Y ahorita en esta parte del doctorado pues estamos aparte trabajando en lo que hizo los controladores, que era uno de los pendientes que nos había quedado en la parte de la maestría. Por mi parte es todo y cualquier duda o aclaración puede comunicarse al correo. También tenemos un canal de YouTube por si gustan ahí seguir subimos videos tanto de controladores Texas Instruments como cómo utilizar estos microcontroladores con MATLAB Simulink y cualquier también duda de esto de microcontroladores, ahí nos pueden echar un grito. En lo que son los microcontroladores también trabajamos en lo que hizo Code Composer, que es un lenguaje, está en C y es donde normalmente se programan estas tarjetas, pero es más sencillo pues también trabajarlas en Simulink y más didáctico. Okay, muchas gracias por la presentación, Diego. Muy interesante la información que mostraste por ahí. Si me permites, vamos a pasar a una sesión de preguntas. Sí. Quien tenga preguntas, levante la mano, por favor, o escriba en el chat. Bueno, Diego, del convertidor que estás presentando, ¿ya existen comerciales? Creo que sí hay alguna ocasión investigado, me salió alguno comercial, pero estaba con limitado aplicaciones como variador de velocidad para simplemente como para son bombas y tiradores o motores así de inducción, no era así algo. No es sistemas complejos, no. Para aplicaciones como turbinas eólicas. Sí, no, que en realidad esto es como quien dice, la tecnología de este tipo de convertidores aún sigue madurando porque sí es muy limitada en el aspecto de que es complicado conmutar corriente alterna y pasarla directamente a corriente alterna, pues eso ha limitado mucho el crecimiento de este tipo de convertidores. No, por ahí creo que alguien levantó la mano, maestro Efraín. Sí, muchas gracias. Pues justamente preguntar ello de que por qué seleccionó el convertidor matricial para la aplicación eólica, cuáles son sus ventajas con respecto a otros convertidores, corriente alterna, y si pensó en otro convertidor corriente alterna, además del convertidor matricial para implementarlo. Sí, bueno, yo ya cuando elegí este tema fue porque era como un reto para mí, porque es uno de los... Ya había trabajado anteriormente con inversores y convertidores CDSD. En este caso, el convertidor que se utiliza, el más utilizado para este propósito es el back-to-back, para conversión alterna. Es el más utilizado porque es más sencillo. Sin embargo, el convertidor matricial directo pues es como un reto muy, muy grande, ya que, como les comentaba, son 18 transistores que hay que conmutar para pasar directamente. Esto pues es como complicarse la vida, van a decir, pero tiene una ventaja en lo que les decía, que se disminuye el peso y el volumen final del convertidor, ya que no requiere el capacitor. Entonces eso también presenta una gran ventaja en lo que viene siendo la relación de potencia-peso y potencia-volumen. Muchas gracias. Y preguntarte, ¿cuántos interruptores de potencia murieron en el conjunto de estudiar todo licenciatura, maestría y doctorado? No, o sea, creo que sí, perdí la cuenta, sí fue bastante. Que por ejemplo, cuando se hace una conmutación más, ya es casi. Ahorita últimamente ya estoy utilizando protecciones a la entrada del convertidor para que cualquier caso de cortocircuito mejor se abran los interruptores a que se quemen los transistores, porque sí, ya son algo caro. Pues justamente es una buena pregunta. Las protecciones a la entrada, me imagino, no sé si sean posibles, pero ya específicamente no has pensado en protecciones del propio convertidor. Hay una protección que se utiliza mucho, esa todavía no la he implementado. Es como una especie de rectificador, se llama circuito CLAMP. Entonces, en este caso, ese circuito va a 12 diodos de conmutación rápida, en este caso 6 para la parte de la entrada y 6 para salida. Entonces van como si fuera
un esquema donde se tiene un enlace de CD, una resistencia y un puente rectificador trifásico de cada lado, en el lado de entrada y salida. Pues eso ayuda mucho a lo que viene siendo las diferencias causadas por las conmutaciones. Cuando se hacen conmutaciones ya a mayor niveles de potencia se empiezan a presentar muchos picos de tensión que pueden no solamente dañar los transistores, sino también los filtros. Pues con eso se minimiza gran parte de esas conmutaciones, de esos picos de conmutación. Y disculpa, también se me ocurrió otra en este momento. ¿A qué frecuencia trabajaste? No sé si lo pusiste, pero ¿a qué frecuencia trabajaste? Se estuvo trabajando a 10 kHz. Ok. Pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. No, usted, gracias. Gracias, maestro Efraín. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Levante la mano. Digo, con respecto al desempeño del convertidor, por ahí mostraste algunos resultados de THD. Entonces, Sí, todos están por ahí, cumplen con la normativa, no son menores del 5%, ¿no? Él le pregunta, de hecho. ¿el THDF qué serían? Creo que está basado en la tensión. Está basado en la RMS y en la fundamental. No recuerdo bien cambia nada más el voltaje entre el que se divide, cambia la formulita, pero es la tensión nominal y este es el RMS. No recuerdo bien la fórmula, pero sí nada más cambia la forma del cálculo de la distorsión. Pero ahí el de R paralelo con RC sí se eleva un poquito, ¿no? Sí, en corriente. En corriente, sí, exactamente. De hecho, aquí me resultan... ¿Y eso cuál sería el motivo, no? ¿No sabes? Sí, es el filtro normalmente se pone en la salida, calcula normalmente a un determinado factor de potencia que se estima que va a haber en este lado carga. Sí. Normalmente ese tipo de factor de potencia siempre es de carga inductiva, que es de las más comunes. Entonces, al poner una carga que dice lo contrario a la que se pretendía tener, es cuando ocurre ese tipo de situación. Y podemos ver cuando se tiene la carga inductiva, que es como para lo que está diseñado el filtro, cuando se tiene la carga capacitiva, cómo se distorsiona la corriente. Muy bien. Ahora no sé si me diste la eficiencia también de tu convertidor, más o menos en qué rango andaría. No la calculé, pero bueno, aquí tengo datos ya de un trabajo. Ese no es trabajo, aquí tengo la referencia, pero normalmente andan del orden de 90, arriba del 95%. A potencia nominal, a potencia del 25%, las eficiencias que andan superiores al 90%, que son prácticamente iguales en ambos convertidores, pero sí son muy buenas en este tipo de convertidores. Ahora te iba a preguntar del capacitor que tienes al inicio, a la entrada del convertidor, ¿cuál sería la función de ese capacitor? Este tipo esta es más o menos una forma de onda que se obtiene en el convertidor. Cuando se empieza a subir la demanda de corriente, estos piquitos que se ven aquí se incrementan, pero así exponencialmente casi. Entonces, la función del filtro de entrada es minimizar las perturbaciones que puedan crear estas conmutaciones que están conmutando directamente las fases de entrada. Entonces, esas conmutaciones provocan este tipo de picos también en el lado de entrada. Entonces, este filtro lo que ayuda es a minimizar ese tipo de perturbaciones tanto en la tensión, el capacitor y el inductor a la corriente. Muy bien. Y el de salida pues es algo similar, nada más que más bien el de salida pues, quería reducir el riesgo que aquí. Son las formas de onda a la salida, ya estás con el filtro. Bueno. Muy bien. Ahora, veo que tienes ahí muy buen avance, ¿no? De esta implementación. Sí. ¿Vas en segundo año o estás en segundo cuatrimestre? No escuché bien ahí. Es el segundo cuatrimestre, de doctorado. Ahora, ¿en qué vas a trabajar? Porque, ¿en qué vas a dedicar tu trabajo para obtener el título? ¿O qué vas a enfocar? Sí, aún estamos como en esa parte a ver qué se plantea, pero sí, esto era más bien como una continuación de la parte de maestría. Pues nos pusimos estas metas en la maestría de hacer los controles, todo eso, que era en sí el red, pero pues ahí por temas de que no podíamos entrar al laboratorio, pues no se lograron a tiempo. Ok. Muy bien. No sé si alguien más tenga preguntas, comentarios. A ver, Osvaldo, una pregunta. Sí, antes que nada, se ve el largo trabajo que tuvo el Diego desde las licenciaturas hasta el doctorado. Es un trabajo continuo y bien hecho. Mi pregunta es si influye mucho la técnica de control que implementó, porque se ve que es un sistema. ¿De qué orden era el sistema? Pregunto a mí. Del motor es segundo. Ajá, y de lo que es el inversor. Son ecuaciones algebraicas,
Zonas de conmutación. Sí, son muchas, pero sí son, por ejemplo, miren, aquí estas variables de QQ vienen siendo como que dice, las ganancias que uno puede asignarle al convertidor para que salga más tensión en el eje D y en el eje Q. Esta teta L viene siendo la posición del lado carga y teta S la posición del lado fuente. En este caso, esta teta S viene de la medición de las tensiones de entrada. Esta teta L es la que se fija. Nosotros al tener la medición del encoder la fijamos igual a la encoder para que saliera la misma referencia. Cuando se sincronizaba y después empezaba a variar para que existiera el flujo de potencia. Y los demás valores de la matriz se tenían con estas expresiones. Que son algo complejas, pero pues sí, el microcontrolador sí se puso pues, las pilas ahora de trabajar bien y sí funcionó bien. Porque aparte pues, de esto también tiene los controles, tiene las mediciones y aparte tiene la conmutación de los 4 pasos, que también es algo laborioso de realizar esta conmutación en un microcontrolador. Sí, lo veo en la caracterización de los sensores, ¿no? Sí, exactamente. Son las mediciones de tensión y de corriente. Y aparte, esas mediciones de corriente también se utilizan para hacer la transformación de par, para obtenerlas ya para los controles. Se requieren esas corrientes, aquí están, de retroalimentación, que son las de medición, y y son las de referencia que se existen. Entonces el controlador PI solamente sobre las variables del generador. Sí, el convertidor, lo que se hace es que el convertidor le vamos a entregar lo que hizo la tensión en D y en Q. En base a las corrientes que uno fije y a las corrientes que se tengan medidas, se calcula con los compensadores, se tiene un error y ese error se acopla con lo que les comentaba de este acoplamiento que existía y ya obtener esas tensiones son las que se asignan, que son estas de aquí, esta VSD y VSQ son las que se le asignan a las terminales del generador para que se saque la potencia que acá se fija, o más bien las corrientes que acá se fijan se obtienen a partir de que uno asigne estos voltajes a lo que hicieron el enlace entre el convertidor, de la salida del convertidor y las terminales del generador. Es esta parte aquí. Ok. Ya la potencia fluiría como es bidireccional este convertidor, entonces ya no es una ventaja. Es bidireccional, entonces ya la potencia fluye también hacia el lado recto. Sí, gracias, esa era mi duda. Sí, no, gracias a usted. Gracias, Igualdo. No sé si alguien más tenga una pregunta, comentario. A ver, Jonathan Benítez, adelante. Antemano, le agradezco mucho su presentación, estuvo bien elaborada. Yo nada más tengo una pregunta con respecto al tipo de conmutación, al tipo de configuración del hardware. Yo veo que ocupas transistores. ¿Cuál sería la diferencia entre ocuparlos, no sé, con triacs o con SCRs en vez del circuito? Como está hablando de bidireccional, pues se tiene que separar para que tengan ambos sentidos. Sí, exactamente. Entre las cosas de electrónica, la electrónica basada en lo que hizo diodos, SCRs, triacs, es la más de mayor potencia. Sin embargo, la velocidad de estos es significativamente menor a lo que hizo los transistores, tanto IGBTs como MOSFET. Entonces, normalmente para aplicaciones de computación de estos niveles de 10 o hasta incluso 20 kHz es lo adecuado, es utilizar transistores IGBT o MOSFET, ya que los otros, como le cuentan, no son capaces de trabajar a ese tipo de frecuencia. Y aquí se requieren hacer conmutaciones rápidas para no afectar de gran forma lo que hizo las tensiones de entrada. Ahora, una pregunta más sí, acerca del tipo de hardware que ocupaste para el disparo de los transistores IGBTs o MOSFET. ¿Qué tipo de hardware ocupas ahí? ¿El tipo de circuito integrado? ¿El típico común de medio puente? No. Mira, aquí, no se ve, este cable viene del microcontrolador, viene a 3.3. Aquí se utiliza ¿cómo le llaman? Un latch, creo que para elevar la llamada de 3.3 a 5. Luego aquí viene un optoacoplador. El optoacoplador lo que hace es aislar la parte de 3.3 con la parte de acá. No es de mayor potencia, pero es de mayor nivel de voltaje. En este caso acá son ya más o menos 15. Se puede trabajar de 0 a 15, pero trabajar con voltajes negativos para apagar los transistores es mejor porque se apagan más rápido. Pues aumenta lo que es el tiempo de apagado del transistor. Estos que se ven aquí son dos fuentes aisladas. Estas dos fuentes aisladas nos brindan lo que es más 15 volts y menos 15 volts. Entonces, por esta parte tenemos acá trabajando a niveles de 0 a 5 volts y acá son niveles de más o menos 15 y están aislados. Eso quiere decir que pues cualquier cosa que
podamos unir acá con referencias, están aisladas estas referencias respecto a estas, y estas dos están aisladas respecto a estas dos y respecto a estas dos. Entonces cada uno tiene, como quien dice, su aislamiento para la parte de la conversión, porque podemos ver aquí en la figura del convertidor en general, este es el punto común donde de referencia para activar las compuertas. Entonces, si nosotros llegáramos a unir esta con esta, pues sería un problema ya. Entonces, por eso se requiere ese aislamiento. Y el opaculador es el A3120, se llama. A3120. A3120 es el que utiliza, es este de aquí. Este de aquí, A3120. Estas fuentes son aisladas, se llaman. Vienen normalmente como convertidores CDCD, pero son aislados. Ya viene todo incluido, ¿no? Toda la circuitería de ese cubo, me imagino. Es todo un circuito integrado, ¿no? Sí, este es el que da el voltaje. Uno lo alimenta con 5 volts, o hay de 15 volts, de diferentes valores de voltaje, ¿no? Y acá te da siempre más 15. Y al ponerlos como en un tipo de configuración te pueden dar más o menos 15 con 2. Incluso ya hay unos que son un solo dispositivo, ya te dan los más o menos 15. Okay. Sí, porque yo tenía entendido que se hacía con drivers, o sea, los drivers MOSFET, sí. O los drivers. Sí, es el autocontrolador el que se encarga de eso, de aislar la parte de lo que es como control y la parte ya de potencia. Ok, ¿no? Sería todo, gracias. Sí, Gracias, Jonathan. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Si me permites, voy a proyectar el reconocimiento para lectura. Bueno, dice Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al maestro en ciencias Diego Armando de Jesús Gutiérrez Torres por su valiosa participación con la ponencia Convertidores de AC-AC y sus aplicaciones en turbinas eólicas en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de los mismos, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 24 de marzo de 2023.